La calma antes de la tormenta. Amigos, como bien os estaba diciendo, la calma antes de la tormenta. Eso es lo que define el precio de Bitcoin, eso es lo que define la compresión en la que nos encontramos el precio de Bitcoin. Vamos a tratar de resumir durante estos próximos minutos, si os parece, qué es lo que está afectando al mercado, por qué estamos viendo estas tasas de descorrelación con Bitcoin, con el índice del dólar, qué es lo que está pasando en Estados Unidos, porque se está liando, por cierto, en Estados Unidos, y eso está siendo en gran medida lo que está provocando todo este panorama de incertidumbre. Y ojo, solamente en el índice del dólar, y estamos viendo que algunas afecciones en Bitcoin, porque los índices bursátiles siguen tirando con mucha fuerza, siguen recuperando, y amigos, aquí tenemos la corrección del VIX, fijaos, 15 puntitos. Mirad amigos, os voy a resumir, ¿vale? A jueves 15 de agosto, cuáles son todas las claves que están ahora mismo afectando al precio de Bitcoin, por qué estamos viendo cómo la volatilidad vuelve otra vez a descender, y qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque os vuelvo a repetir, se está liando y se va a liar mucho más. Seguimos atentos, seguimos pendientes, los tipos de interés son un enclave esencial. A pesar de todo ello, los índices bursátiles americanos siguen tirando para arriba, de momento en un punto todavía un poquito de miedo, ¿vale? Hablamos de un sentimiento todavía de miedo, ya no tanto el miedo extremo, eso es lo que se puede ver repercutido también en la parte del VIX, y en el mercado de las criptos también nos mantenemos en una situación de miedo. Situación de miedo que, tal y como os he estado aclarando durante toda la sesión del directo, proviene por esos componentes de inestabilidad, quizás más bien geopolítica, quizás más bien macroeconómica, pero realmente, amigos, los datos están siendo buenos. Los datos de inflación del día de ayer eran muy positivos, los datos de empleos más recientes también están siendo muy positivos, y al mercado le está afectando de una manera muy buena. Aquí podemos ver el SP500 que nos acompaña, en este caso, mejor dicho, nos ayuda a acompañar aún más allá esas operativas de compra en largo. Operativas de compras en largo, compañeros, que venimos trayendo desde los niveles de los mínimos con la estrategia de apertura, y que nos está permitiendo aprovecharnos de este reintegro también a toda la trendline alcista, algo que también sucede en el caso del Nasdaq 100, amigos, con un reintegro mucho más potente, mucho más contundente, y una estructura, amigos, muy beneficiosa. Datos positivos que se podrían ver truncados por los próximos movimientos de la Fed. Señoras y señores, han habido cambios después de las últimas lecturas y después de los últimos comentarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Sabemos que se van a bajar los tipos de interés sí o sí en la próxima reunión del 18 de septiembre, pero tengo que advertiros de otra cosa. Tengo que advertiros, amigos, de que, fijaos, 76,5% en este momento de probabilidad de que los tipos de interés bajen un 25%, en este caso 25 puntos básicos, 0,25%, disculpad. ¿Por qué 0,25 y no 0,5? Quizás como veíamos en anteriores reuniones. Pues todo esto se debe a que los datos de empleo están siendo muy buenos, a que los datos, en este caso de inflación, también están dando algunas previsiones muy positivas a la Fed, y todo ello lo están tomando como, digamos, una idea global de cómo está la economía estadounidense ante la posibilidad de que se pueda generar algún tipo de crash una vez que se reduzcan los tipos de interés. Se esperan que los tipos de interés, amigos, puedan alcanzar los 75 puntos básicos de reducción durante todo lo que queda de año. Ya sabéis que van a quedar todavía algunas reuniones, y ojo, porque la Fed ya está empezando a mover ficha. A ver con qué discurso nos sale Jerome Powell en el próximo evento del Jackson Hole, que estaremos también muy pendientes en directo para poder verlo. Y es que, amigos, cualquier comentario que pueda hacer el presidente de la Fed en este momento es más crítico que nunca. Y hablando de la parte de las criptos, que creo que es el foco en el que nos tenemos que quizás centrar un poquito más ahora, después de esta corrección por parte del precio de Bitcoin, donde ha perdido la zona de los $58.000 tras estar batiéndose de nuevo en ese entramado de los $60.000, compañeros. Como bien os estaba diciendo al principio, la calma antes de la tormenta, una pauta de consolidación en el precio que está o que va a preceder un gran movimiento por parte de Bitcoin. Señoras y señores, ojo, porque el precio de Bitcoin está en un punto muy crítico, muy importante, y por los próximos días podríamos ver mucha volatilidad, incluso en el fin de semana, teniendo en cuenta que es como que Bitcoin y las criptomonedas quedan algo más liberadas, sobre todo de esa presión que ejercen los ETFs al contado de Bitcoin, unos ETFs que nos siguen dando una muestra muy clara de la fortísima indecisión que sigue existiendo, con, ojo, en el día de ayer algunas ventas algo más destacadas, 81,4 millones de ventas que se, digamos, conglomeran lo que es la parte del sector, a pesar de que BlackRock sí que tiene una entrada de capital todavía
positiva. El resto de las criptomonedas, compañeros, de momento también crecen, ¿no?, en la incertidumbre y de momento, pues eso, ya os digo, aceleran ese movimiento correctivo con algunas destacables, como es el caso de Ethereum, que también rechazan las cotas de los máximos. Estamos muy atentos, estamos muy pendientes de todo lo que pueda suceder. De momento sigue el panorama de inestabilidad, sigue el panorama de miedo y quiero dejaros claro algo de nuevo. Amigos, no podemos quitar el ojo a la perspectiva más bajista por parte del precio de Bitcoin. El día de hoy, el directo de hoy, precisamente el del 15 de agosto, hemos estado detallando todos los sucesos y todos los eventos que pueden ocurrir tanto en el long term, ¿vale?, teniendo en cuenta las tendencias globales de los activos, así como también en el mid term, es decir, en el medio plazo, teniendo en cuenta ese componente de reducción de tipos de interés, inestabilidades geopolíticas, inestabilidades económicas también en distintas zonas económicas globales y demás, y también por parte del short term. Y en todos ellos hay al final un factor de confluencia esencial, y es que reside, amigos, en el hecho de que el precio de Bitcoin presenta unos datos positivos, la renta variable tradicional también está presentando unos datos muy positivos, pero debido a esa incertidumbre de corto plazo, aún tenemos que mantener una perspectiva de precaución, aún tenemos que mantener una perspectiva de cuidado, donde claramente, pues amigos, en este caso, pues no vamos a tener que excedernos ni en compras, ni en riesgos, ni nada por el estilo. Hay situaciones muy buenas que, lógicamente, nos pueden beneficiar y ayudar para comprar con mayor firmeza, con mayor inercia y aprovecharnos de las posteriores subidas, pero este no es el momento. ¿Por qué? Pues porque sabemos que a pesar de que todos esos datos técnicos estrictos, ¿vale?, y datos técnicos que son clavados tal cuales, son positivos, conocemos también el factor tendencial y conocemos cómo el precio de Bitcoin nos va dejando máximos más bajos y mínimos también más bajos. Y en ocasiones anteriores, si echamos un vistacito a esos componentes históricos, amigos, sabemos que todavía se podrían generar nuevos picos mínimos más bajos. Por eso mismo tenemos todavía el foco puesto en este enclave inferior que está compuesto por el POC y está compuesto por un gran marco, por un gran nodo que me va a permitir afianzar mis próximas compras en Bitcoin. Ya las tenemos pautadas desde hace mucho tiempo, entonces no es ninguna sorpresa. Lo que sí es una sorpresa, amigos, es que pueda llegar a corregir con una gran firmeza. En este caso, quizás no provienen tanto de ventas generalizadas de Bitcoin que se puedan producir también para liquidar a sobreapalancados, sino que una corrección por parte de Bitcoin más allá de este nodo 3, más allá de los $49.000, es decir, una corrección por debajo de los $49.000 y demás, pues vendría dada quizás, o vendría acompañada quizás de ese componente geopolítico, de ese componente económico, de ese componente quizás de recesión que pueda estar llegando con la bajada de tipos de interés, o mejor dicho, posterior a la bajada de tipos de interés. Entonces, amigos, la tendencia de Bitcoin, pues volvemos a repetir la misma parte del análisis, porque la parte del medio plazo sigue siendo la misma. Vemos un componente bajista crucial, un componente bajista esencial, una estructura de dinamismo correctiva que está siendo clave y fundamental en todo este espectro, una estructura bajista que no se ha confirmado en reversión, por ende sigue siendo la misma. Esto nos viene muy bien para poder apoyar todas las estructuras de ventas en corto, nos viene muy bien para poder seguir buscando shorts y demás de nivel especulativo, sobre todo con la parte de la estrategia del reto y demás, pero tenemos que ser también conscientes, amigos, de que igual el precio nos deja algún tipo de barrida o nos deja algún tipo de crecimiento hasta el break of structure. Amigos, si el precio de Bitcoin es capaz de superar esta zona de máximos con un fuerte volumen de negociación, es entonces, en ese punto, en ese caso, en ese momento, donde veremos una reversión de la tendencia, ¿de acuerdo? En ese momento. Si no, lógicamente no podemos hablar tampoco de operaciones de largo plazo en largo, ni podemos hablar, compañeros, de operaciones de meter largos a mansalva. No podemos hablar, lógicamente, de ese tipo de trades porque no estaría confirmada la reversión de la tendencia. Y por el momento, lo que seguimos viendo es esa tendencia bajista. Ahora mismo nos centramos en eso, lo que os estaba comentando, la calma antes de la tormenta, el proceso de continuidad bajista que estamos viendo en Bitcoin, además en directo, donde se están atacando los niveles de los mínimos, los 57.500, ese entramado de lateralización base, donde lógicamente pues vamos a tener que valorar las nuevas opciones. Ojo, valoramos opciones teniendo en cuenta el punto de apoyo, teniendo en cuenta el punto de soporte y teniendo en cuenta las capacidades que el precio de Bitcoin puede llegar a tener ante las opciones alcistas, ¿de acuerdo? No debemos olvidar que estamos ante un punto de soporte y en el gráfico de 5 minutitos, que es donde finalmente lanzamos estas operaciones, se pueden estar desarrollando todo tipo de trabajos, ¿vale? Todo tipo
tipo de estructuras. Problemas del porqué de esta corrección que estamos conociendo en Bitcoin, sucesos, noticias, qué es lo que está pasando, por qué el precio de Bitcoin está corrigiendo, pues al margen de que todavía tendremos que esperar quizás algunos minutos más o algunas horas más para conocer con más detalles si se han producido ventas masivas por parte de algún tenedor de Bitcoin o similar, conocemos los datos de las ventas precipitadas que se están dando y además ventas sucesivas masivas, que son los que están ahora mismo inflando el mercado. Se han ido a recoger varios bloques de liquidez importantes, eso finalmente ha proporcionado algo más de combustible para que el precio de Bitcoin caiga aún con más fuerza, aún con mayor dinamismo, y eso nos ha catapultado precisamente hasta las zonas de cotización actuales. Necesitamos, amigos, algo más de precisión en la estructura, necesitamos algo menos de descorrelación con el índice del dólar y necesitamos que se esclarezcan algunos datos ante la perspectiva de que el precio de Bitcoin todavía mantiene ese esquema de indecisión. ¿Cuáles son las próximas posibilidades del precio? Pues ya os digo, de momento, hasta que no se diga lo contrario, seguir manteniendo el esquema bajista, que es la tendencia que tiene ahora mismo el precio, y no podemos tampoco salirnos de ahí ni inventarnos ninguna otra cosa. Seguiremos atentos, amigos, de todas las últimas noticias y le daremos seguimiento al precio de Bitcoin ante las posibilidades, sobre todo, más nocivas que puedan estar ocurriendo. Atentos a esos niveles de los mínimos.